Pues como les decía, y tal como estaba programado, vamos a lo largo aproximadamente de 1 hora y media a 2 horas, depende del turno de preguntas, a ver el desarrollo de planes de protección civil. ¿Y qué entendemos planes de protección civil? Bueno, pues en principio, propiamente dicho, los planes de protección civil son aquellos planes que tienen que ver con aspectos concretos de la protección civil orientado a una municipalidad, a una provincia, a una región, etc. Entonces, en primer lugar, el primero de los planes que vamos nosotros a analizar luego, ahora estamos simplemente viendo una exposición global de la situación, ¿vale? El primero de los planes que vamos a ver, digamos que es el plan nodriza, el que va a permitirnos conocer en detenimiento la zona o el ámbito del desarrollo del plan de protección civil, analizando rasgos geográficos, rasgos geológicos, vulnerabilidades, conociendo bien las infraestructuras, las vías, conociendo bien los polígonos industriales, los núcleos de población que incluye este plan de protección civil, permitiéndonos evaluar los riesgos y establecer una clasificación en función de esos riesgos que previamente hemos evaluado, etc. Yo diría que el plan de protección civil sería como el plan general para la protección civil del ámbito en el cual queramos nosotros establecer esa protección civil. Que ya digo, puede ser comunal, puede ser provincial o puede ser regional. Como consecuencia del desarrollo de los planes de protección civil, nos vamos a ver en la obligación de establecer una serie de procedimientos operativos que igualmente veremos cómo hemos pensado que podrían ser el desarrollo de estos procedimientos operativos, que incluyen evidentemente unos protocolos de respuesta para cada persona o responsable interviniente en las acciones de protección civil y para cada uno de los niveles de alerta. Porque si tenemos alerta verde, alerta naranja y alerta roja, evidentemente para la misma persona responsable tendrá protocolos de respuesta diferentes, deberá de actuar de diferente modo. Y eso es lo que vamos a ver. El tercero de los aspectos que vamos a comentar en el seminario es el inventario de recursos y medios. Y lo vamos a ver desde el punto de vista de una necesidad, es decir, no como algo complementario, no, sino como algo necesario que deberemos de tener desarrollado en los planes de protección civil, cualquiera que sean sus ámbitos. Es decir, deberemos de saber qué empresas, qué profesionales, quién me puede proveer de mantas, de medicamentos, de comida, me puede proveer de grupos electrógenos, etcétera, dentro del ámbito para el cual estemos desarrollando nuestro plan de protección civil. Por lo tanto, esto es importante desde un punto de vista de la prevención, del mismo modo que los procedimientos operativos, que actuamos de aquí siempre en la prevención. Es decir, vamos a prepararnos para que cuando venga una situación de riesgo y se materialice en algo concreto, pues que estemos preparados para dar una respuesta apropiada. Pues bien, tanto los planes de protección civil, que podemos decir que son generalistas, como los procedimientos operativos y como los inventarios de recursos y medios, todo esto lo deberemos de tener más o menos matizado. Pero luego viene la singularidad, es decir, habrá que desarrollar planes de contingencia, planes de emergencia, planes específicos de emergencia por variable de riesgo, planes para la reducción del riesgo de desastre y, en su caso, pues si corresponde, porque estamos a nivel regional, pues planes regionales de emergencia. ¿Qué contemplan estos planes? Es decir, ¿qué me aportan estos planes que no tenga ya el plan de protección civil? Hemos dicho
en principio, que el plan de protección civil es generalista. Por lo tanto, ya estamos diciendo que vamos a hablar de todo un poco, pero no vamos a concretar en nada mucho. Y para eso tenemos el resto de los planes, es decir, los planes de contingencia, ahí definiremos las medidas técnicas, humanas y organizacionales necesarias frente a un evento o riesgo. Por ejemplo, frente al tsunami, frente al sismo, frente a incendios forestales, etc. Por lo tanto, aquellos riesgos que nosotros hayamos detectado que existe una necesidad porque el índice de riesgo es elevado o las consecuencias que puede provocar si sucede ese riesgo pues pueden ser catastróficas, pues deberemos de disponer para el mismo planes de contingencia. El plan de emergencia no deja de ser igualmente un plan más o menos generalista, en el sentido de que vamos a tratar acciones de respuesta en las diferentes fases operativas ante situaciones de emergencia o desastre, pero en este caso con el propósito de brindar protección a personas, a sus bienes, al medio ambiente, etc. Es decir, y por ejemplo, los planes de emergencia estarán establecidos, pues, por ejemplo, cómo se hará la comunicación de alertas a la población, cómo se distribuirá la información de la situación de emergencia, del avance de esa situación de emergencia, cómo haremos la coordinación del sistema, cómo haremos la evaluación de daños y necesidades, etc. Así pues, el plan de emergencia podríamos decir que es una concreción o un apartado del plan de protección civil, que lógicamente lo complementa, ya que hemos dicho que el primero, el plan de protección civil, es un plan generalista para la provincia, la municipalidad o, en este caso, o en algunos casos, a nivel regional. Bien, ya hemos hablado de los planes de contingencia y emergencia. Ahora veremos cómo haremos la propuesta práctica para su desarrollo. Vamos a hablar de planes específicos de emergencia por variables de riesgo. Está claro que estos planes, y la palabra ya lo dice, es por variable de riesgo. Es decir, que para cada riesgo definido deberemos establecer las acciones de respuesta en sus diferentes fases. Es decir, en alerta verde, en alerta naranja y en alerta roja. Por ejemplo, ¿qué pasará cuando tengamos un incendio forestal y esté en su fase inicial o esté en la fase de alerta roja, es decir, una fase ya incontrolable? Pues bien, el plan específico de emergencia por variable de riesgo establecerá para cada riesgo, tsunami, sismo, incendio forestal, erupción volcánica, evidentemente, si estamos hablando a nivel comunal, pues que el plan específico de emergencia por variable de riesgo comunal. Si hablamos a nivel provincial, habrá que tener planes específicos de emergencia por variable de riesgo comunal y en el caso regional exactamente lo mismo. Por lo tanto, los planes específicos de emergencia sí que deberemos disponer uno por cada variable de riesgo que tengamos. Pueden ser 4, 5 o incluso más. Vamos a hablar del siguiente de los planes. Planes para la reducción del riesgo de desastres. Este plan o estos planes se diferencian con respecto a las anteriores en que aquí vamos a establecer las acciones en la prevención, mitigación y preparación en desastres. Tanto desastres de origen natural como de origen antrópico. Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues implementar, por un lado, la capacidad organizativa, establecer ejes prioritarios, objetivos estratégicos, acciones estratégicas y, lógicamente, procesos para el seguimiento y evaluación del plan. Así pues, los planes para la reducción del riesgo de desastre tienen un objetivo eminentemente pues, organizativo, podríamos decirlo así, ¿de acuerdo? Es decir, es organizar los medios que disponemos
para tratar de encontrar las respuestas más eficaces con las limitaciones que con dichos medios podemos tener. ¿Vale? Bien, y ya nos queda, como dentro del apartado de planes, nos quedan los planes regionales de emergencias, que como bien dice la palabra, pues son planes de emergencia, pero con ámbito regional, en los cuales vamos a aprender a establecer las acciones de respuesta en las distintas fases operativas ante una situación de emergencia o desastre, pero, y como dice el título ya, a nivel territorial, a través precisamente de la coordinación del Sistema Regional de Protección Civil. Por lo tanto, estos son todos los planes que nosotros podemos encontrarnos con sus múltiples, digamos, especificaciones, porque si en planes específicos de emergencia por variables de riesgo, pues nos encontramos con 7 riesgos, pues allí habrán 7 planes a nivel comunal, por ejemplo, los correspondientes planes de contingencia, los correspondientes planes de emergencia, los correspondientes planes para la reducción del riesgo de desastres, etc. Y esto nos va a ocasionar una gran cantidad de documentación. Esto no quiere decir que la documentación sea compleja, pero sí en cantidad. Y para ello, nosotros hemos pensado que debe de haber algún modo de poder gestionar y administrar todos estos planes anteriores, independientemente si son planes de protección civil, planes de emergencia, planes regionales de emergencia o planes específicos. ¿De acuerdo? Y para ello veremos el modo o la forma que consideramos más apropiada para realizar esta gestión y administración de los planes de protección civil. Bien, hasta el momento esto es lo que hemos comentado, una visión global. Vamos ahora a entrar en detalle. Para entrar en detalle, yo lo que voy a hacer es darles paso al fondo mío del escritorio. ¿De acuerdo? Si alguien quiere hacer, mientras estamos a mitad de exposición, alguna pregunta, la puede teclear. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Yo de vez en cuando miraré el chat y trataré, en la medida de lo posible, contestar esa pregunta. Pero en cualquier caso, o bien en el momento la vea, o bien al final de la exposición, pues intentaremos entre todos dar respuesta a todas las preguntas que surjan y que muy probablemente pues sean dudas que no solamente me van a interesar a mí, le pueden interesar a muchas más personas de las que asistan. ¿De acuerdo? Bien, pues les doy, como les he dicho, a compartir mi escritorio, técnicas que tienen pues para poder ver mi escritorio. ¿Vale? Bien, voy a poner esto a un lado y no sé si me están viendo. ¿Están viendo mi escritorio, no? Sí. Ya veo que todos tienen reflejado en su pantalla el fondo mío del escritorio. Ahora voy a dar paso al programa. Bien, aquí tenemos el programa que vamos nosotros a analizar. Lógicamente, me imagino que no verán la pantalla completa mía porque existe el chat que tienen ahí y que les estará molestando. Ese chat lo pueden ocultar, ¿de acuerdo? Y traten de ocultarlo porque se puede perfectamente arrastrar y poner en un lado. Y así podrán ver el fondo de mi escritorio completo. No tendrán el escritorio que vaya pegando tumbos de aquí para allá. ¿Vale? Ahora habrán observado que si no tienen la pantalla completa, se mueve la imagen a la derecha e izquierda. Pues una manera de evitar que se mueva la imagen consiste en ocultar o desplazar, arrastrar esta ventana donde están todos los asistentes y en la parte inferior el chat. ¿De acuerdo? Bien.
Vamos nosotros entonces a, una vez hemos visto el funcionamiento, digamos, de la aplicación para dejarnos la pantalla despejada, vamos a ver cómo funciona el software. Bien, vamos a desarrollar, o vamos a ver, porque no nos va a dar tiempo, evidentemente en una hora no vamos a desarrollar nada, vamos a ver cómo se desarrolla prácticamente. Vamos a ver cómo desarrollamos los planes de emergencia de protección civil, ¿vale? Después iremos a ver cómo procedemos al desarrollo de la base de datos de recursos y medios y también a cómo desarrollar los procedimientos operativos. Vamos a verlo a nivel, digamos, de exponer las posibilidades y cómo nosotros podemos, a partir de estos conocimientos que vamos a impartir, pues el desarrollar todos estos documentos. Cuando terminemos de ver esto, y siguiendo, como hemos visto, el mismo orden del índice que hemos puesto y que hemos analizado por encima, pues vamos a desarrollar también o ver cómo se desarrolla el plan de contingencias, el plan de emergencia, un plan específico de emergencia, un plan para la reducción de desastres y el plan regional de emergencias. Y luego ver, cuando tenemos varios planes, cómo nos organizamos todo esto, porque claro, a nivel comunal pues a lo mejor es fácil, pero observemos como a nivel provincial la cosa se puede complicar, ¿de acuerdo? Entonces, o ya lo digamos a nivel regional, nos podemos encontrar con un montón de planes ahí y hay que de alguna manera organizarlo. Y yo pienso que organizarlo a veces no es complicarlo más, no, debemos de procurar tener un acceso rápido e inmediato cuando surja cualquier evento, cualquier circunstancia o cualquier riesgo, y entonces poder acceder rápidamente, poder acceder a los documentos, incluso o sea, si lo tenemos instalado en portátiles, pues con fallo en las comunicaciones, incluso con fallo en la red general de Internet o incluso con fallo en la corriente eléctrica, en las instalaciones de corriente eléctrica, porque al llevarlo o bien con un SAI o bien en un portátil, en un laptop, pues lo que nos vamos a encontrar es la posibilidad de acceder a todo esto con carácter local, provincial o regional, pero sin ningún problema, ¿vale? Venga, pues vamos al primero de ellos. Vamos a ver cómo procederíamos para desarrollar el plan de emergencia de protección civil. ¿Qué incluye, qué sería interesante el poder incluir en este tipo de planes? Lo vamos a ver un poquito de pasada porque es el que conocerán casi todos ustedes. Hemos introducido novedades, ¿vale? Hemos introducido algunas novedades importantes, pero yo creo que no estamos aquí para hablar de las novedades, sino para hablar en tipo general qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, lo primero que nosotros vamos a desarrollar con el plan de emergencia con el plan de emergencia de protección civil es un plan general. ¿Con qué ámbito? Con el ámbito que nosotros lo queramos desarrollar. Por ejemplo, vamos a suponer que es a nivel comunal. En este caso, seleccionaremos un nuevo plan de emergencia y a partir de ahí haremos lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí y observemos cómo me obliga la secuencia de trabajo establecida para recopilar información y datos en este caso del municipio es tal como estamos viendo una secuencia que nos va a guiar paso por paso para que conozcamos el municipio y sin darnos cuenta, a medida que vamos nosotros cumplimentando los datos, vamos obligándonos a recopilar información. ¿En qué sentido? Pues vamos a hablar de rasgos geográficos, de rasgos geológicos, ¿de acuerdo? De rasgos climáticos, de rasgos hidrológicos, aspectos relevantes de la vegetación, pautas poblacionales, aspectos relevantes del sector industrial y cualquier otro aspecto que consideremos relevante dentro del ámbito territorial en el que nos encontremos, ¿vale?
Esto, o el cumplimentar los diferentes apartados, nos va a permitir, sin querer, casi nos va a obligar a informarnos, a recopilar información, porque claro, si yo, por ejemplo, voy a cumplimentar datos de riesgos geológicos, ¿vale? Accedemos a ese ítem y por defecto veremos que siempre aparece un texto propuesto, ¿vale? Ese texto propuesto pues es el que deberemos de cumplimentar. En el caso de fallas activas, exactamente lo mismo. En el caso, por ejemplo, de situación geográfica y altitud, nos va a permitir establecer de la comuna o comunas, porque estamos a nivel provincial, pues a lo mejor tenemos diferentes, las coordenadas de donde se encuentran cada una de estas comunas, la altitud, etcétera, ¿vale? Es decir, poco a poco, la navegación por los diferentes apartados nos va a permitir el definir e ir dando forma al plan de protección civil. Un plan generalista que lo único que pretende, o el único objetivo que tiene, es que conozcamos todos los detalles de nuestro ámbito territorial para que no se nos quede nada y seamos responsables o como responsables de protección civil seamos capaces de poder desarrollar o que nos sirva como núcleo de alimentación al resto de los planes que luego veremos. Así pues, la cumplimentación de todos estos apartados nos va a permitir darle forma al documento. Bien, ya hemos hablado de una información territorial y principales elementos vulnerables. Por ejemplo, infraestructuras e instalaciones que tenemos y que, bueno, podemos tener monumentos nacionales, podemos tener patrimonio o parques que sean patrimonio de la humanidad, etc. Y todo esto implica una responsabilidad e implica una serie de aspectos, de circunstancias y de hechos que hemos de tener en cuenta. Por lo tanto, definiremos con carácter general el ámbito territorial y los principales elementos vulnerables. Estableceremos unos objetivos generales y específicos que, si nos damos cuenta y por defecto, pues ya vienen establecidos, pero siempre desde estos apartados nos va a permitir, tal como estamos viendo, pues el modificar, añadir, renombrar o de alguna manera cumplimentar lo que aquí viene. Y por supuestísimo, si nosotros en cualquiera de los apartados hemos de meter o de introducir un plano, una imagen, una vista aérea de Google, una vista aérea de donde sea, que lo podamos añadir sin ningún problema. Por ejemplo, vamos a insertar una imagen para que veamos con qué facilidad nosotros estaremos capacitados, ¿vale?, para, sin grandes complicaciones, a insertar este tipo de imágenes. Yo, como las tengo en la carpeta demos, me voy a la carpeta demos y entonces dentro del apartado de protección civil, aquí tengo, en planes municipales, tengo imágenes, JPGs, etcétera. Si no están aquí, están en el raíz. ¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo, que tengo una zona que es inundable o tengo varias zonas que son inundables. Bueno, pues poco a poco yo voy creándome una biblioteca de imágenes que luego voy a poder ir incorporando igualmente poco a poco aquí. En este caso es una zona de regadío, le digo abrir e inmediatamente, y como vamos a ver, ¿vale?, pues esto lo dejo centrado y esta zona ya se ha incluido. ¿De acuerdo? Zona inundable del municipio correspondiente al sector de regadío y huelga. Entonces, quizá si la economía local depende de las zonas de regadío, pues evidentemente el que eso, una inundación o la rotura de una presa aguas arriba, arrase con ello, podría arrasar no solamente con vidas humanas, que a lo mejor alguna, sino con el patrimonio económico
de, en este caso, la comuna o lo que sea. ¿De acuerdo? Bien. Así, poco a poco, nosotros vamos definiendo el marco conceptual, la gestión que vamos a hacer en protección civil, hablando o empezando a hablar con el Comité de Protección Civil, centro de operaciones, la estructura que establecemos, etcétera, etcétera. La metodología de gestión, los roles y funciones que va a tener cada uno. Y si nos damos cuenta, cuando entramos, por ejemplo, a uno de los ítems determinados, siempre vienen las funciones, siempre vienen, está cumplimentado. Es decir, de alguna manera nos facilita la tarea bastante, porque en lugar de empezar a descubrir, vamos nosotros a adecuar lo que viene por defecto a nuestras necesidades o a la situación comunal o provincial. ¿De acuerdo? Servicios operativos, esquemas organizativos, es decir, tenemos incluso, por ejemplo, esquemas organizativos de los servicios operativos, que tal como estamos viendo aquí, ¿vale? Es un esquema de funcionamiento en el cual pues podemos, observemos con qué facilidad, podemos perfectamente pues trabajar con esto y teclear textos, es decir, crearnos nuestro propio esquema, bien sea nuevo o bien sea a partir del que hay, que como vemos podemos cambiarle el color, es decir, estoy ofreciendo una visión global para que veamos las posibilidades y que de alguna manera rompamos la inercia, empecemos a desarrollarlo ya, es decir, desde el primer momento, que no es difícil, que no es complejo, que sí que nos va a llevar mucho tiempo, pero que va a tener una información organizada y estructurada, las modificaciones posteriores, el añadir datos que inicialmente no habíamos recopilado, el modificar datos que inicialmente habíamos introducido, pero que luego después vamos a mejorar. Es decir, todo eso, todas esas funciones, todas esas labores, las vamos a ver terriblemente mejoradas frente a si lo hacemos directamente con Word, que tendremos un montón de documentos que iremos cortando y pegando y que al final no controlamos nada. Porque aquí, ¿cómo se está desarrollando el plan de emergencia? Y explicado tenemos explicado todos los demás. Observemos cómo yo voy navegando y cuando, por ejemplo, entro en un ítem determinado, si yo quiero cumplimento datos, por ejemplo, responsable, yo diría, pues, don fulano de tal, que quiero insertar una imagen, quiero insertar la foto de este señor porque de esta señora, porque realmente considero que es una persona responsable al que todos deben de conocer. Pues claro, si todos deben de conocer, vamos a ver rápidamente, veremos, a ver, en J creo que están en BMP o algo, se pueden insertar imágenes, se pueden, pues vale, no lo tenía ahí. Aquí. Podemos insertar imágenes, podemos insertar fotos, podemos insertar incluso planos de AutoCAD, podríamos insertar perfectamente, ¿vale? ¿Para qué? Para que en un momento determinado esa información la podemos tener en soporte papel, pero que sepamos que cuando imprimamos el plan que estamos desarrollando, esa imagen, ese plano, esa fotografía aérea, igualmente se va a imprimir, despreocupándonos de tener que anexar o se nos olvide anexar alguna cosa. En este caso, incluso si la fotografía observamos que es muy grande, para que veamos la facilidad, podemos reducirla. De este modo me permite identificar en el gabinete de información la persona que va a ser, en este caso, concretamente, pues el responsable, para que todos seamos conscientes y que caigamos en la cuenta de quién es esa persona y a quién nos deberemos de dirigir o quién se dirigirá a nosotros para, en este caso, al ser el gabinete de información, pues suministrarnos la información. Bien, pues lo vengo a decir porque todos los ítems que estamos navegando y que pulsamos el botón de incluir, esos ítems formarán parte del documento del plan que estamos desarrollando. El resto de ítems, todos estos que vemos, por ejemplo, aquí, o estos otros que no tienen el icono a la izquierda, esos no. Así que yo sabré a una visión rápida, pues, qué he incluido
hasta el momento en el plan que estoy desarrollando y qué no. ¿De acuerdo? Hablaremos de la metodología de gestión, concretamente de la metodología IDEP, que es el análisis histórico, investigación, discusión, elaboración de mapas y cartografías, planificación, etcétera. ¿De acuerdo? Seguimos navegando y llega un momento, bueno, y luego viene la planificación acceder. A ver cómo nosotros, para evaluar el riesgo, podemos, por un lado, evaluar el riesgo aplicando una metodología de gestión, AIDEP, y en la planificación para el manejo, una planificación del tipo acceder. Por lo tanto, yo creo que un aspecto importante es que lleguemos a este apartado y lo primero que tendremos que hacer no va a ser ni más ni menos que el escoger una metodología de evaluación y analizar los riesgos aplicando esa metodología. ¿De acuerdo? Vamos a coger una cualquiera, porque hay muchas. Hay 16 metodologías. Bien, y yo digo, bueno, ya que hemos hablado antes del sismo, pues vamos a ver en riesgos naturales movimientos sísmicos. Entonces, cuando entramos ahí dentro, igual que pasa con lo otro, vemos que hay, para analizar, evaluar el riesgo del movimiento sísmico que va a haber en mi, por ejemplo, municipalidad o, por ejemplo, en lo que sería a nivel provincial, pues tengo que analizar ese riesgo aplicando la metodología AIDEP. Observemos análisis histórico, investigación, discusión, elaboración de mapas y cartografías y planificación, AIDEP. Pero luego en planificación aprovecho y digo, sí, pero voy a aplicarte la planificación acceder. Es decir, voy a establecer para las fases de alerta y alarma, para comunicación e información, para la coordinación, ¿vale? Para la evaluación primaria, decisiones, evaluación secundaria y, por último, pues la readecuación del plan, es decir, la implementación de las mejoras y correctivas que tengamos que introducir al plan, ¿vale? De manera que permita, a medida que vamos teniendo más experiencia y estamos implantando el plan, pues corregir las deficiencias, o a lo mejor no hay deficiencias, sino mejorar las expectativas de respuesta, etc. Así pues, desde cada riesgo, desde estas carpetas que vemos aquí, podremos, como hemos visto, aplicar la metodología AIDEP y la planificación acceder. En el apartado primero haremos un análisis histórico, en este caso de movimientos sísmicos, los que conozcamos, los de más reciente realización. Esto nos puede ayudar a determinar si siempre son catastróficos, si normalmente afectan pero no suelen ser con una intensidad muy elevada y por lo tanto no hay muchas zonas u áreas afectadas, si ha afectado, por ejemplo, a infraestructuras, cuáles son las que normalmente se ven afectadas, etcétera. Todo eso me permitirá luego tomar decisiones. ¿Decisiones en qué medida? Pues actuar en la prevención, es decir, reforzar este tipo de estructuras o infraestructuras, o prever en una situación de riesgo, como pasa normalmente, que esto siempre se cae, pues ya tener una respuesta preparada para cuando se caiga volver otra vez a su readecuación. Venga. Entonces, en la investigación tenemos la posibilidad de evaluar el riesgo para determinar su índice de riesgo. Esto lo podemos hacer y es cómodo si aplicamos el nivel de deficiencia, el nivel de exposición, el nivel de consecuencias y aparece un nivel de intervención. Pero para por ejemplo, para esta metodología general de evaluación de riesgos, pues uno puede perder de vista cuánto
es el coeficiente correspondiente al nivel de deficiencia o en qué valores se mueve para poder evaluar el riesgo. De ahí que nosotros hayamos pensado este botón que observamos aquí de lanzar hoja de cálculo, porque tal como vamos a observar, esto lanza una hoja de cálculo, ahora lo veremos, ¿vale? Pero, vale. Estamos aquí, no, un error, pero es porque llevamos muchas cosas abiertas, pero funciona, ¿eh? O sea, el error me lo da a mí. Nivel de deficiencia. Esta es para evaluar el riesgo de sismo. Pues cuando aparece es alto. Nivel de exposición. Bueno, vamos a considerar que no es muy alto, que es bajo, porque estamos alejados normalmente de los puntos donde se dan, ¿vale? Esto, sin yo saberlo, ya ha multiplicado el nivel de deficiencia por nivel de exposición y ya me da un nivel de probabilidad. Nivel de consecuencias. Las consecuencias no son muy graves en el municipio y, por lo tanto, esto ya me da un nivel de riesgo de 150, es decir, un nivel de intervención del riesgo de 2. Primero, yo no me acordaba de cuáles eran estos coeficientes, ni el nivel de deficiencia, ni exposición, ni nivel de consecuencias, pero ya los tenemos en la hoja de cálculo y, por lo tanto, ya esto ya me gusta porque no los tengo que recordar, simplemente los tengo que aplicar. En segundo lugar, lo selecciono y le digo copiar. Minimizo esto, me vengo aquí, selecciono esto y le digo pegar. ¿Vale? E inmediatamente observemos qué es lo que ha pasado. Es decir, voy a centrar esto. Pues, ¿qué ha pasado? Que ha pegado en la tabla que teníamos anteriormente lo que acabamos de hacer o de evaluar en el Excel. Voy a producirlo un poquito para que se vea. Observemos. 6, 1, 6, 25, 150, nivel 2. Es decir, que tal como estamos viendo, hemos evaluado el riesgo, sabemos que tiene un nivel de riesgo el sismo para la municipalidad, para el municipio en cuestión, con un nivel de intervención del riesgo de 2. Ahora, en la fase de discusión, pues estableceremos recursos empleados, es decir, prevención que habrá que hacer a la población, medidas de autoprotección si proceden, recomendaciones en caso de alarma, etcétera, etcétera. Evaluación de mapas y cartografías, esto lo borramos, ¿vale? Es una recomendación que hacemos en esta imagen, pero vamos, la imagen y se suprime, y insertaríamos aquí la imagen del municipio con aquellos puntos críticos en los cuales tendríamos que acudir, ¿vale? En ese momento, ¿vale? Entonces, insertaríamos planos si hiciera falta, ¿vale? Y esos planos, ¿de dónde los sacamos? Bueno, esos planos previamente, por los antecedentes que hemos analizado dentro de la evaluación del riesgo, es decir, en el análisis histórico, hemos visto que esos originaba riesgo en determinados puntos y entonces vamos ahora a ver los niveles de intervención, supuesto 1 de intervención, supuesto 2, etcétera, etcétera. Es decir, que de alguna manera ahora aquí simplemente deberíamos de insertar imagen. Vamos a insertar una para que lo veamos. Yo me iría en demos, porque estamos dentro de demos, me voy directamente aquí, por ejemplo, en JPG, yo sé que tengo algunos JPGs, por ejemplo, plano 1, a ver, voy a poner, por ejemplo, plano 3, le digo abrir, y entonces aquí tendríamos un nivel de intervención, pues plano de actuación municipal, puesto de mando avanzado, etcétera, etcétera. Como es muy grande, lo pongo al 50%, porque claro, esto se va a imprimir en tamaño papel de la impresora. Entonces, ¿para qué vamos a poner aquí una imagen excesivamente grande? ¿Vale? Es que aquí no cabe, pega un salto de página, luego veremos cómo queda, ¿de acuerdo? No hace falta que lo pongamos aquí excesivamente grande porque luego no se va a imprimir más grande que el ancho que da la impresora que tenemos, ¿vale? Aquí estableceríamos el puesto de mando avanzado, en caso de tal, bueno, sería, está a modo de ejemplo, sería un modo de ir nosotros poco a poco dándole forma al documento. ¿Que queremos contrastar los resultados con otra metodología? Podemos. Mi consejo es que no mareemos y que apliquemos una metodología, la que consideremos más apropiada, pero que no analicemos los riesgos primero con una metodología, luego después aplicando una segunda metodología para confirmar, no, porque en realidad las variaciones, la experiencia nos demuestra que hay muy poca variación. Mientras lo haga el mismo evaluador,
las diferencias o resultados obtenidos al evaluar un riesgo aplicando una metodología, por ejemplo, metodología general, con la metodología, por ejemplo, de supervisión de riesgos o la de, por ejemplo, la de Williams de Payne o la de riesgos por colores, al final vamos a obtener valores muy similares. Entonces, para mí, eso va a ser prácticamente una pérdida de tiempo, que solamente se justifica cuando nosotros tengamos especial sensibilidad por una zona en la que hayan industrias químicas y ahí sí que un desastre en alguna de estas industrias químicas podría ocasionar lluvias, por ejemplo, ácidas o podría vertidos contaminantes agresivos al medio ambiente importantes, etc. Entonces ahí sí que es posible y, bueno, no sería tampoco muy recomendable, pero se justifica emplear 2 o 3 metodologías y contrastar resultados. Pero en el resto de los casos aplicamos una metodología y es más que suficiente. Bien. Y seguimos. Establecemos los criterios para la implantación y mantenimiento, criterios que luego de aquí extraeremos para el resto de los planes de emergencia que habrá que desarrollar. Procedimientos normalizados de emergencia. Procedimientos frente a efectos destructivos, procedimientos para eventos destructivos de manifestación súbita y luego tenemos protocolos para la gestión de emergencias. Hay una serie de protocolos que son toma de datos, es decir, cómo recopilamos los datos en el caso de que haya habido, por ejemplo, un atentado terrorista, un escape con productos químicos, un incendio forestal, por ejemplo, cómo recopilamos todos esos datos, cómo pasamos a otros estamentos esos datos. Pues bueno, cuando accedemos, por ejemplo, aquí vamos a ir al caso de incendio, ¿de acuerdo? Entonces, es un protocolo que decimos en qué situación se encuentra, en alerta verde, alerta amarilla o alerta roja, y qué se solicita la presencia de qué. Sabemos quién ha provocado la causa, si hay víctimas, en qué circunstancias puede afectar la evolución del suceso, las medidas de emergencia que ya hemos adoptado, personas responsables de recibir los equipos de emergencia. Es decir, de alguna manera lo que pretendemos es que no se nos quede nada en el tintero para que cuando tengamos que comunicar esta situación demos la máxima información posible. Por lo tanto, tenemos protocolos de toma de datos para diferentes situaciones. Está el de carácter general, ¿vale?, que es el que podemos utilizar siempre, ¿vale?, pero tenemos específicos para determinadas situaciones que para nosotros pueden ser importantes. Y luego vienen los protocolos de respuesta. Es decir, dentro de los protocolos de respuesta, ¿vale?, tal como estamos viendo aquí, ¿vale?, tenemos protocolos de respuesta de toma de datos que son los que hemos visto y protocolos de respuesta frente a una emergencia. Entonces, con carácter general, porque hemos dicho que este plan de emergencia es con carácter general, veremos qué hacemos cuando hay una erupción o fenómeno volcánico, cuando tenemos inundaciones, etcétera, etcétera, cuando hay vientos fuertes, cuando olas de calor o de frío, cuando hay, por ejemplo, una rotura de una presa, ¿vale? Entonces, si entramos en cualquiera de ellos, por ejemplo, vientos fuertes, hay las primeras acciones que nosotros deberemos de adoptar y que deben de estar en consonancia luego, posteriormente, con el plan específico que hayamos nosotros o previamente hayamos establecido. Es decir, el plan específico de emergencia que en algún momento hayamos establecido para vientos fuertes, huracanes, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, y esto sería, es decir, flujos e información de emergencia, sistema de información a la población, estableciendo unos criterios generales y unos procedimientos de comunicación, ¿vale?, y las medidas administrativas y económicas. O dicho de otro modo, conocido todo lo que sería el plan de emergencias de todo el ámbito territorial que nosotros hayamos establecido, pues ahora estaremos en condiciones de, si es necesario, para aquellos riesgos que se justifique porque al evaluarlo nos ha dado un índice de riesgo elevado, pues ir a establecer sus correspondientes planes de contingencia o su correspondiente plan específico de emergencia. ¿De acuerdo? Y si procede, el plan para la reducción del riesgo de desastres. Por lo tanto, aquí nos podemos encontrar un montón de planes
para cada una de las diferentes situaciones de riesgo analizadas. De ahí la importancia de disponer al menos de un plan general en el que para evaluar los riesgos nosotros hemos tenido que conocer el municipio, la provincia y si es un plan regional, pues la región. Y esto nos va a obligar no solamente a dar una respuesta por escrito, sino a documentarnos, establecer unos mecanismos de trabajo y unos responsables de cada uno de los diferentes apartados, sectores o zonas y de alguna manera solicitar información a aquellos profesionales que requieran, tanto puede ser Protección Civil como NEMI, como otros estamentos oficiales que nos pueden proporcionar esa información. Bien, hecho esto, pues, y con todos los... es que estamos explicándolo, y este es el más complejo porque me he entretenido a explicar un poquito la funcionalidad y la operatividad de los programas, ¿de acuerdo? Hecho esto, nosotros lo tenemos muy fácil. Ahora sería generar el documento, con lo cual generaríamos un documento, vamos a hacerlo, con solamente los ítems que nosotros hayamos incluido. Es decir, vamos a ponerle como título, como de cabecera, ejemplo. Localidad de redacción del documento, pues vamos a poner uno cualquiera. ¿De acuerdo? Si quisiéramos añadir un logotipo en todas las páginas, pues insertaríamos el logotipo de cabecera. Como yo no quiero, le digo aceptar y ahí lo tenemos. Dice, se han detectado elementos de carácter obligatorio marcado en rojo en el árbol de selección de elementos que no han sido incluidos en este proyecto. Desea continuar con la generación del documento y digo, ¿pero esto a qué se refiere? Bueno, le digo, no, porque es que no sé ni lo que es. Vale, pues es muy sencillo. Si yo me voy a árbol, mostrar elementos que serían obligatorios, observemos cómo de repente se marcan en color rojo toda una serie de ítems que al menos deberemos nosotros ser conocedores para poder con seguridad hablar de evaluación de riesgos. Por lo tanto, estos ítems que están en rojo presumiblemente deberían de estar todos incluidos. Y los que están en azul, a veces sí, a veces no, depende como evaluadores o como responsables de Protección Civil lo que estimemos. Bien. Vamos nuevamente a generar el documento, generamos, le digo, vale, sí, pero ahora ya sé lo que es, adelante. ¿Qué partes quieres de lo que es la evaluación de riesgos? ¿Qué partes quieres? Todo. El análisis histórico, es decir, AIDEP, si nos damos cuenta, esto es la evaluación del riesgo aplicando la metodología AIDEP. Por lo tanto, yo digo, sí, yo quiero todos los apartados. Le digo aceptar y ahora obtendremos un documento, ¿vale?, en el cual vamos a previsualizar estos ítems que nosotros hemos incluido solamente. Se va a previsualizar en un editor de textos y desde ahí, como autores, decidiremos entre continuar trabajando, el enviarlo a responsables, el imprimirlo antes, el generarlo en PDF o el hacer nosotros lo que queramos poner. ¿De acuerdo? Bien, aquí lo tenemos. ¿Qué contiene? Pues lo que nosotros le hayamos dicho que debe de contener, ni más ni menos. Es decir, ahí lo estamos viendo, ¿vale? Lo que nosotros le hemos dicho que debe de contener. Principales elementos vulnerables del edificio, del municipio, etcétera. ¿Ves? Estas imágenes que anteriormente hemos incluido, evidentemente ya nos olvidamos de ellas. Las tendremos localizadas en una carpeta, pero ya nos olvidamos de cómo se llaman y que incluso quién las hizo o quién las tiene o tal, no, porque las vamos a tener incluidos. Siempre que generemos el documento a partir de este momento, estas imágenes se van a generar simultáneamente. Bien, y poco a poco le vamos dando forma al documento, que tal como estamos viendo, bueno, tampoco hemos incluido muchos ítems. Bien, aquí observemos que el esquema que hemos hecho es muy grande, pues no pasa nada. Ya sabemos que lo podemos reducir para que ocupe el tamaño que consideremos más apropiado y que se pueda ver efectivamente el esquema. Ahí lo he centrado y todo. Y ahí estamos viendo un poco cómo queda. Es decir, este azulito lo he hecho yo sobre la marcha. ¿Vale? Seguimos. Estamos viendo para el riesgo este de sismo, pues cómo nos ha quedado, cuál sería todo, aplicando la metodología AIDEP.
¿vale? Todos los aspectos, bueno, pues ahí los tenemos. Bien. Tenemos más cosas, a ver. Pues nada, esto es una visión general. Desde aquí decidimos imprimirlo, exportarlo en formato PDF o, como me imagino que la mayor parte de la gente estará interesada, pues exportarlo en formato de Microsoft Word. ¿Vale? Bien. Pero hay un aspecto importante, porque si esto realmente está pensado para ahorrarnos faena, pues vamos a ver si realmente nos la ahorra. Imaginemos que vamos a hacer una revisión de la evaluación de los riesgos que en su momento se hizo. Bueno, pues yo no quiero imprimir todo el plan. Me vengo aquí al apartado de personalizar informes, me voy directamente a personalizar informes y yo digo, mira, en gestión de protección civil solo quiero los riesgos, bueno, en este caso hemos incluido uno, pero solo los riesgos naturales o los riesgos naturales y los antrópicos o solamente este riesgo, por ejemplo, el 1, vale, título del informe, le ponemos el título que en este caso sería evaluación del riesgo tal. Genero el documento y ahora obtengo un documento igualmente preparado para imprimir, para guardar en PDF o guardar en formato de Microsoft Word y que me va a permitir, sin necesidad de andar cortando y pegando, el disponer ya directamente de estos riesgos evaluados para que entre todos los que vamos a hacer la revisión del plan, pues analicemos nuevamente la evaluación del riesgo que se hizo en su momento y la modifiquemos, mantengamos lo que está, porque claro, en las revisiones posteriores que hagamos deberemos de introducir las mejoras o correctivas oportunas para que de alguna manera estemos mejorando el proceso, en este caso, del plan de emergencias. ¿De acuerdo? Bien, con esto ya tenemos una visión general de cómo desarrollaríamos el plan de emergencia de protección civil. Ni más ni menos que siguiendo un orden estructurado y dejándonos guiar y orientar por los requerimientos que trae. Como hay muchos, yo lo voy a cerrar para que no nos maree. ¿De acuerdo? Vamos ahora a el siguiente. Bien, además del plan de emergencia de protección civil, hemos visto que teníamos planes de contingencias, planes de emergencia, planes específicos, planes para la reducción del riesgo de desastre, planes regionales de emergencias, etcétera, que corresponden a sus equivalentes con las planillas que ha repartido la ONEMI. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto cómo lo vamos a trabajar? Pues es muy sencillo. Vamos a entrar, por ejemplo, en el plan específico de emergencia por variables de riesgo. ¿Vale? Porque, un momento, efectivamente, sí. Vale. Y ahora, tal como vamos a observar, se abre esta aplicación, que ya no voy a explicar cómo funciona porque todos la saben ya manejar. Tal como están viendo, ¿vale? Es similar a lo que hemos visto antes, solo que estamos hablando del plan específico de emergencia y, en consecuencia, a ver, se ha parado la grabación del MP4. No sé por qué, un momento, que voy a ver por qué se ha parado. Ah, no, está bien. No se ha parado. Vale, vale. Está bien, ¿eh? Es que me había saltado la alerta de que se había parado la grabación, pero no. Bien, pues como les estaba diciendo, que todos estos, y tal como estamos viendo, vamos ahora a verlo otra vez, el funcionamiento ya saben cómo hay que hacer. Navegar en sentido descendente por el árbol explorador y vamos a ir cumplimentando los datos a medida que se nos solicitan. Hablaremos de antecedentes. En este caso, si este plan específico lo estamos haciendo, por ejemplo, para el tsunami, pues qué antecedentes tenemos, pero ya los hemos recopilado porque tenemos una evaluación de riesgos que previamente habremos hecho para detectar todos los riesgos del municipio. Luego de aquí podemos extraer cierta información de lo que hemos hecho a nivel global. ¿De acuerdo? Es decir, hemos analizado el municipio para saber detectar sus vulnerabilidades y para saber detectar los riesgos que entrañan dichas vulnerabilidades y para saber detectar las amenazas
naturales, antrópicas, etcétera, que existen. Por lo tanto, si eso ya lo hemos detectado, ahora lo único que habrá que hacer es, oye, hemos visto que hay riesgo de tsunami, porque esta zona, si hubiese un tsunami, estaría afectada por el mismo. Bueno, pues vamos a ver ahora el plan específico de emergencia para, en este caso, para tsunamis. ¿De acuerdo? Entonces, el plan específico de emergencia para tsunamis habrá que establecer las acciones de respuesta en sus distintas fases operativas. Es decir, ir cumplimentando todo esto y de alguna manera, pues, darle forma, pero extrayendo del total, en este caso, como un plan específico, el riesgo en concreto del tsunami. Así que hablaremos de antecedentes técnicos, hablaremos de objetivos generales y específicos, hablaremos también, tal como estamos viendo, de cobertura, amplitud y alcance, activación del plan, ¿de acuerdo? ¿Vale? Hablaremos también de descripción de la variable del riesgo, en este caso es el tsunami, luego en el caso de que estemos hablando, por ejemplo, de incendios forestales, pues todo aquí sería, etcétera. En el caso de roles y funciones, pues ahí lo tendríamos igualmente establecido. Bien, esto me permite a mí decir que el desarrollar a partir del estudio totalizado y generalizado de del plan de protección civil anterior, extraer aquellos datos que quiera para poder darle forma a este plan específico de emergencia. Es decir, ¿qué haremos en la comunicación? ¿Cuáles son los flujos? Que ya vienen los esquemas estos hechos, tal como estamos observando. ¿Cuáles son los medios de telecomunicación? También vienen ya preestablecidos. Bueno, habrá que modificarlos porque, claro, esto está con carácter también general. Habrá que matizarlos y adaptarlos a en el ámbito provincial, pues a la provincia. En el ámbito comunal, pues a la comuna, etcétera. Sistema de alertas, etcétera, etcétera. Sistema de evaluación de daños y necesidades, etcétera. Y anexos, cuadro de control de cambios, cómo los vamos a hacer, el marco normativo sobre el cual vamos a aplicarlo, etcétera. Bien, bueno, y ya tendríamos un plan realizado, plan específico de emergencia. ¿Que hay que hacer también el plan para la reducción del riesgo de desastres, en este caso para el tsunami? Pues hacemos lo mismo, es decir, vamos a ver ahora, en el caso del tsunami, pues todos los aspectos concretos para dar forma a este plan. Es decir, como siempre, objetivo general, ¿vale? Los objetivos específicos, cuáles van a ser los principios rectores, qué relación va a tener con respecto a otros planes, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es el marco conceptual y legal? ¿De acuerdo? Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, aquí lo tenemos. Plan Estratégico Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, igualmente. Marco normativo y legal, ¿vale? Ahí igualmente lo tenemos, etcétera, etcétera. Es decir, que poco a poco le vamos dando forma. Ya tenemos todo esto. Bueno, yo no estoy hablando de ya, porque eso ya sería matizarlo a través de algún curso de formación, de otras posibilidades que entraña la aplicación. Por ejemplo, si a mí me queda una cosa que en dudas, que digo, yo no sé, voy a ver qué han hecho en otros, hablaré por ellos por teléfono y cuando me digan esto, igual que los principios rectores, ya lo comentaré. Es decir, permite marcar ítems que estemos trabajando con ellos y no que no tengamos terminados. Con lo cual, cuando yo abra mañana, pasado, dentro de una semana, estos ítems, veré que efectivamente me quedan ahí algo que pone R para revisión. R es marcar elementos para revisión, tal como estamos observando. Esto quiere decir que me permite hacer anotaciones, pero me permite insertar imágenes, me permite insertar todos los aspectos, por ejemplo, la estructura operativa que tenemos aquí. Esto está tal como estamos viendo todo incluido, es decir, tenemos el esquema este tal como se observa perfectamente realizado y que en un momento determinado queremos añadir alguna cosa, queremos modificar, que sepamos que lo podemos hacer modificar, pero no solamente añadir nodos como estamos viendo, no, es que podemos
modificar lo que hay para dejarlos, decir, intendente, intendenta regional, pues si conocemos la persona, podemos poner intendente, intendente general, pues ponemos 2 puntos y ahora a continuación el nombre de la persona, es decir, que totalmente modificable, ¿eh? Ahí lo tenemos. Bien, cuando lo hemos dejado conforme lo queremos, se va o lo vamos marcando. Acciones estratégicas, podemos también o tienen la posibilidad de establecer cartas Gantt, es decir, acciones correctivas en las cuales podemos establecer nosotros esas acciones correctivas e incluso establecer prioridad en las mismas si queremos por color, verde, naranja o roja. Le decimos aceptar y ahora a través de su línea de acción la desplazamos y diremos, pues mira, esta planificación que vamos a hacer, pues vamos a hacerla a lo largo de los meses de noviembre y diciembre. Le digo incluir y estas acciones correctivas o mejoras en procesos y procedimientos ya sabemos que nos lo hemos planificado para los meses de noviembre y diciembre de este año 2018 en el 4º trimestre. ¿De acuerdo? Bueno, claro, evidentemente en el 4º trimestre aquí tenemos más delimitado el último trimestre. Bien. Bueno, propuestas de acciones estratégicas a largo plazo, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya tenemos, y así, de este modo, podemos desarrollar todos los planes de protección civil para los diferentes riesgos o por variable de riesgo, tal como lo estamos viendo. ¿Que queremos hacer el plan de contingencias para un determinado riesgo? Pues igualmente lo podemos hacer. Es decir, que tal como se puede apreciar, no hace falta ya ni que explique nada. Ahí lo vamos a ver y vamos a saber ya cómo trabajar con la aplicación, nada más verla. ¿Hay que aprender algo? No. No hay que aprender absolutamente nada. ¿Hay que ser diestro para saber manejar unas aplicaciones de informática como las que proponemos? Para nada. Hay que saber lo justito, cómo insertar imágenes, cómo generar el documento, cómo tal, pero que ya lo hemos aprendido, ¿vale? Y ya está. Esto de aquí sería. Bien, ya tenemos 5 o 6 por ahí. Pero claro, el plan como hemos dicho antes en el inicio, los planes van acompañados de algo más. ¿Ese algo más qué es? Ahí es donde vamos nosotros ahora a ver estos aspectos. Base de datos de recursos y medios. ¿Para qué sirve esto? Imaginemos que ha habido una erupción volcánica y que hay que proveer de mascarillas a la población. Podemos hacer 2 cosas. A nivel nacional, solicitarlas, a los 3 días llegan. Porque por muy urgente que sea, entre que se recopilan, que se accede a ellas, que se embalan, que se distribuyen, a la población le llegan los 3 días. O podemos establecer un inventario de recursos y medios para saber, frente a los riesgos que nosotros tenemos en nuestro ámbito territorial, bien sea comunal, provincial o regional, pues que sepamos cómo nosotros podemos prepararnos y estar, de alguna manera, informados de qué empresas pueden suministrarnos dentro del ámbito concreto este tipo o este producto o este tipo de producto. Pueden ser mascarillas, pueden ser mantas, puede ser comida, pueden ser medicamentos, puede ser, por ejemplo, grupos electrógenos, pueden ser compresores, pueden ser máquinas retroexcavadoras para allanar caminos, puede ser, por ejemplo, camiones para transportar incluso materiales, pueden ser autobuses para transportar personas en caso de evacuación, puede ser lo que nosotros necesitamos. Y eso es lo que nosotros deberemos de inventariar. ¿Cómo lo inventariamos? Bueno, yo tengo un ejemplo hecho, para no perder mucho tiempo, ¿vale? Vamos a abrir el ejemplo que nos va a permitir, o nos va a dar una idea de cómo se pueden inventariar estas cosas y con qué facilidad lo podemos hacer. Bien, estamos aquí en Demos, vamos a ver, y dentro del apartado de Demos, pues sí que tenemos lo que sería en el apartado de, a ver, protección civil, a ver si está aquí, exacto, recursos y medios, abrir. Bien, aquí ya hay
un inventario de recursos y medios. Tal como estamos viendo, aparece una codificación. ¿Esta codificación cuál es? Pues la codificación ARCE es un proyecto internacional que precisamente nació en Santiago de Chile aproximadamente por el año 2005-2006. A nivel, todos los países de habla hispana se juntaron en Santiago de Chile y se hizo este proyecto ARCE que lo que hace es identificar los recursos o medios. ¿Cómo? Con un código. ¿Cuál es ese código? Bueno, si queremos ver la gestión de códigos ARCE, aquí los tenemos. Están todos. ¿De acuerdo? Esta base de datos la proporcionamos nosotros. Pero alguno dice, no, pero nosotros es que nos hemos hecho a nivel provincial o a nivel regional, nos hemos hecho nuestra propia base de datos de recursos y medios. Vale, no hay ningún problema. La importamos. Así de sencillo. La base de datos, para que esté bien hecha y que responda a estándares internacionales, debe de tener un código que identifique el medio y una descripción que, de alguna manera, puede ser el mismo que el código, por ejemplo, material de comunicaciones, y aquí la descripción podría ser material de comunicaciones. Pero lo normal es que en el apartado de descripción sea una identificación más detallada del medio. Así que hablar de un código significa no cometer errores. Necesitamos materiales de construcción, código 2367. O necesitamos mascarillas, código X, Y, Z, tal. No hay confusión. Este mismo código sirvió de base para hacer la codificación de tipo ONU. Que la codificación de tipo ONU es muy parecida a esta, es decir, tiene algunos aspectos que se añaden aquí, pero es prácticamente la misma. ¿Vale? Esto quiere decir que si a nivel internacional, si yo necesito, por ejemplo, equipos GPS para posicionamiento por satélite, pues pediré, necesitamos equipamiento 23681. Y eso es una codificación que todo el mundo entenderá y que y no se presta a interpretaciones de ningún tipo, porque al llevar un código, esas interpretaciones quedan al margen. Pedimos el código y el código será lo que se nos suministre. Bueno, ¿qué dice eso? Dice todo lo que nos podamos. Hay un montón, 356 registros para ser exacto. Pero ya digo, puede ser esta codificación o lo que suelen hacer en otros países es a nivel, a mi entender no estaría bien porque no puede haber una codificación sectorial para una determinada región o para una determinada provincia. Lo normal sería que todas las regiones, todas las provincias utilicen la misma codificación. Pues bien, vamos a añadir un nuevo recurso. Entonces, lo primero que yo hago aquí es pulsar el botón de añadir. Al añadir, observemos como aquí dice, a ver, un momento, está aquí, a ver, sin especificar. Vale, yo digo, a ver, ¿qué código queremos? Y entonces, si yo le digo, pues quiero, por ejemplo, enfermeras, ¿vale? Va por orden alfabético, pues buscamos, por ejemplo, enfermeras, ¿vale? Aquí. Bueno, vamos a ver, un momento, o lo que sea, no voy a perder el tiempo buscando. Por ejemplo, vehículos de salvamento, necesitamos eso. ¿Quién me los puede proporcionar? Entonces, del mismo modo que hay un inventario de códigos, inventario que digo que utilizamos por defecto el ARCE, pero que admite códigos UNE o admite el código de la regional o provincial que nosotros establezcamos, ¿vale? Vamos a crearnos una base de datos de entidades. ¿Entidades quiénes son? Son aquellas empresas o aquellas organizaciones o aquellas instituciones, bien sean universidades públicas o privadas, bien sean empresas del sector público-privado o bien sean profesionales, que me va a permitir, en caso de necesidad, dirigirme a ellos. Por lo tanto, si estos vehículos de salvamento, la entidad la tengo, la selecciono. Simón García Ventura, localización, y están, por ejemplo, en tal estado, en tal situación o en dónde. Sector o actividad. Entonces, para que lo tengamos claro, pues se daría, por ejemplo, de obras públicas o obras civiles, ¿de acuerdo? Medios de conexión, y como medios de conexión diré, mira, me conectaré con ellos con celular. Cuantificación, ¿cuántos
voy a poder hipotéticamente necesitar? Bueno, en el caso, por ejemplo, de vehículos de salvamento, pues ya podemos por lo menos 7. Pero en el caso de mascarillas, si la población son 20.000, pues disponer de 30.000 mascarillas. Disponibilidad, es decir, cuando localicemos a esta empresa y hablemos con ellos, ella misma nos dirá, los responsables de la empresa nos dirán en qué manera, en caso de necesidad, para el medio que le hemos inventariado, pues podemos disponerlo. Inmediato, demora breve o demora larga o dificultosa. Si se trata de vehículos de salvamento y resulta de que los tienen en alta mar, pues ahí poco podemos hacer, porque mientras regresan, pues la demora puede ser larga. Pero si resulta de que se trata de vehículos de salvamento, pero son de tierra y siempre tienen en stock 2, 3, 4 o suelen tener pues, disponibilidad, podemos poner demora breve, horas. Procedimientos de actuación y movilidad. Y entonces, puesto que le hemos dicho que el medio de conexión es eso, y podemos decir llamar por teléfono a fulano de tal o a tal persona. ¿De acuerdo? Cuando ya tenemos todo eso, le decimos nuevamente añadir. Este ya se nos ha añadido, es decir, lo tendremos por aquí. A ver dónde lo he añadido, pero por aquí tiene que estar. Y ya podemos ir al siguiente medio. ¿Cómo gestionamos las entidades? Pues del mismo modo que podemos añadir códigos, podemos añadir entidades. ¿Cómo se añaden las entidades? Pues muy sencillo, hay una ficha que está aquí y le digo añadir. Entonces añado esa con la entidad, dirección, población, provincia, dependencia, etcétera, etcétera. Es decir, que tengo toda una serie de datos extendidos para saber exactamente cómo contactar con esa empresa o obtener luego listados de los datos de la empresa, etcétera. ¿Vale? Luego, el inventario de recursos y medios lo tenemos fácil utilizando una aplicación muy sencillita como la que estamos viendo, que nos permite inventariar recursos y medios necesarios en aquellas acciones, aspectos o situaciones relacionadas con los riesgos detectados. Ya digo, lo que más claramente se ve es que en caso, por ejemplo, de tsunami, pues que podamos disponer pues de equipos, de bombas de achique para poder evacuar el agua de los bajos y todo cuando se hayan retirado el riesgo de tsunami, retroexcavadoras, etcétera. Es decir, si tenemos el riesgo, por ejemplo, pues de erupción volcánica o de, por ejemplo, gases volcánicos, etcétera, pues mascarillas, vehículos para evacuar las zonas, vehículos para evacuar a los animales, etcétera. Todo esto es lo que deberíamos de inventariar. Una relación de medios por riesgo. Bien, seguimos. Nuestra idea es, como hemos visto antes, desarrollar un plan nodriza, llamémosle así, que sería el plan de emergencia de protección civil, al cual lo cumplimentaremos con una base de datos, sin descuidar nunca, y ahí es donde vamos ahora, a los procedimientos operativos y de respuesta que debemos de dar. Bien, este va a ser el último de los software que me va a completar a todos los anteriores. ¿Cómo funciona? Bueno, este es diferente al resto, ¿vale? Igual que el de medios y recursos, porque es diferente al desarrollo de los planes. Nuevo proyecto de protocolos. Y ahora empieza aquí el nuevo y digo, aquí no tengo nada. Vale, efectivamente, un momento, perdón, Aquí, por defecto, un momento, lo voy a hacer grande y así lo veremos mejor. Por defecto tenemos director del plan de emergencia, jefe de emergencias, responsable del centro de control de alarma y comunicaciones, jefes de los equipos de intervención, etcétera, etcétera. Es decir, damos un árbol por defecto tal como este. ¿De acuerdo? Damos un árbol por defecto. Pero eso no nos obliga a nada. De hecho, ahora este es el que se abre por defecto. De hecho, yo ahora voy a abrir uno en el que podemos ver ya un ejemplo más detallado. ¿Por qué esto cómo funciona? Vamos a verlo, pero vamos a verlo en el que yo abra. Porque, tal como dice aquí, es posible editar el árbol y agregar ítems a ese árbol, eliminar ítems, editar ítems del árbol, etcétera. Es decir, que este editor que tenemos aquí de protocolos me va a permitir matizar y organizar
los protocolos de actuación o procedimientos operativos de respuesta a la estructura que yo quiera montar. Claro, así nos desperdigamos un poco. Por eso voy a abrir el ejemplo que tengo preparado y le digo abrir, un momento, y enseguida lo vemos. Aquí está. Esto es una demo de protocolos, pues ahí lo tenemos, ¿vale? ¿Y cuál es el funcionamiento? Aquí es mucho más sencillo. Observemos la diferencia. Fijemos qué árbol más sencillo. Yo he establecido los protocolos que van a haber para el caso de incendio forestal. Por lo tanto, estos protocolos luego los podré anexar al plan específico de emergencias, por ejemplo, de incendio forestal. Así, de ese modo, lo que yo aquí desarrolle realmente no lo estoy haciendo para nada, sino lo estoy haciendo porque luego después lo voy a necesitar. De ahí que nosotros, y tal como ya hemos establecido desde un principio, ¿vale?, tengamos como nodriza el plan de emergencia, la base de recursos y medios y los procedimientos operativos, que serán puntos de base para cumplimentar posteriormente todos los planes de contingencia, de emergencia específicos o para la reducción del riesgo de desastres de cada uno de los posibles riesgos que hayamos detectado. Observemos que nos podemos encontrar con 30 o 40 o incluso a veces hasta más planes, Y esto hay que organizarlo luego de alguna manera. Pero bien, de momento no estamos explicando cómo organizar, sino estamos explicando cómo hacer los protocolos. Bien, ¿quiénes son las personas, los agentes que van a intervenir responsables del incendio forestal? A modo de ejemplo, yo he puesto aquí alcalde, el concejal de medio ambiente, responsables de protección civil, jefe de bomberos y jefe de policía. Bien, voy al alcalde. Y entonces el alcalde, cuando haya un incendio forestal, ¿qué tiene que hacer? Aquí lo vemos detalladamente. Observemos. En conato de emergencia o alerta verde, ¿por qué pone, si yo no quiero que ponga conato de emergencia, ni emergencia parcial, ni emergencia general? Yo quiero que ponga alerta verde, alerta naranja y alerta roja. No pasa nada. En configuración, vamos a ver configuración de la aplicación. Y entonces digo, mira, el conato de emergencia es alerta verde. Esto se llama alerta naranja. Y esto va a ser alerta roja. Le digo aceptar. Vale. Y ahora cuando acceda al alcalde, pues ya va a estar corregido. Vale, ya lo tenemos como lo queríamos. Bueno, ya no hay que volverlo a hacer, ¿eh? Sí, ya no hay que volverlo a hacer. A no ser que queramos nuevamente cambiarlo. Pero bueno, ahí lo tenemos. En alerta verde, en las fases de alerta, alarma e intervención, esto es lo que se debe de hacer. ¿Vale? Esto es lo que deberá de hacer. En la alerta naranja, en las fases de alerta, alarma, intervención y apoyo, esto es lo que deberá hacer el alcalde. Y en la alerta roja. Y en la alerta roja no hemos definido nada, pero que igualmente podríamos definir. Ahora veremos cómo definimos estos aspectos. ¿De acuerdo? Bien. Pero hemos observado una cosa. Aquí a la derecha hay una imagen asociada a esta alerta para el protocolo del alcalde en caso de incendio forestal. Ah, esto me empieza a gustar. ¿Por qué? Porque resulta de que si yo tengo 10 riesgos, podré hacer para el alcalde, para tal, para protección civil, para la UNEMI, para el jefe de policía local. Es decir, podré tener los protocolos y las imágenes de actuación asociadas a cada uno de los protocolos. Lo observamos, es decir, incluso no una, como hemos visto aquí, tengo asociada una y dos imágenes. Dos imágenes. Desde aquí, desde el punto de mando avanzado, y por donde distribuiremos la información. ¿De acuerdo? En una zona segura, en la que por la vegetación, en el caso de incendio forestal, pues no representa ningún riesgo tener ahí el mando avanzado. Sin embargo, sí que estaremos, puesto que esta es nuestra masa forestal peligrosa, sí que estaremos próximos a dicha masa forestal. Por lo tanto, en alerta verde haremos esto. Y estos son los planos de actuación. Alerta naranja.
Y observemos como en la alerta naranja, también igualmente marcamos el plan de puesto de mando avanzado, pero ya tenemos establecidos un sector o varios sectores que pueden ser peligrosos y que aquí hemos marcado ordenar la evacuación del personal siguiente, urbanización Las Lomas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esto es una zona habitada y aquí, como el fuego avance, podría afectar a la población. Por lo tanto, mientras sea la alerta verde, simplemente les informaremos, pero en caso de que pase a una fase naranja, esa fase naranja habrá que actuar y entonces en la fase de alarma habrá que ordenar la evacuación. Y podemos añadir una, o como es en este caso, más imágenes. ¿Esto qué significa? Significa que yo puedo definir y matizar en detalle todos los procedimientos operativos de respuesta para cada nivel de intervención, para cada responsable y para cada riesgo o variable de riesgo, es decir, incendios, sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, etc. Bien, ahora, ¿cómo obtengo resultados de aquí? Pues muy sencillo. Esto se guarda, debería ahora, por ejemplo, guardar, ¿vale? Ya lo hemos guardado. Bueno, vale, procesando, un momento, se está guardando el fichero. Pero ahora hay una cosa que yo quería matizar. Esto es porque no, mejor aceptar. Yo ahora quería matizar una cosa. Antes, cuando he entrado aquí en el alcalde, he dicho, vamos a ir aquí, ¿vale? Y entonces o vamos a la alerta roja, por eso me lo he dejado en blanco. ¿Qué debe de hacer el alcalde? Y uno dice, madre mía, ¿yo aquí qué hago? Si es que no sé ni lo que tengo que hacer, ¿vale? Observemos un detalle. Primero, puedo asociar imágenes relacionadas con el protocolo que voy a establecer. Pero hay un botón que pone actividades. Cuando se esté la alerta roja, en la fase inicial de alerta, ¿qué hago? Y entonces cuando entro aquí y digo, a ver, actividades de los protocolos relacionados con órdenes, con movilización, con coordinación, con organización, con el control de situaciones, con la preparación, colaboración, declaración, por ejemplo, de situación de emergencia parcial, etc. Solicitud, información, medidas de actuación de protección civil, de la ONEMI, etc. Notificación, notificar la situación. Por lo tanto, cuando yo resulta de que estoy con el puntero, un momento, voy a salir y voy a volver a entrar, ¿vale? Digo, cancelar. Cuando estoy con el puntero aquí y le digo actividades, es porque voy a añadir actividades a la fase inicial de alerta dentro de alerta roja para el protocolo del alcalde. Y le digo actividades. Y entonces yo digo, mira, de orden. Ordenar la evacuación, ordenar la paralización de instalaciones o actividades. Igual hay un tendido eléctrico o hay actividades que se están realizando simultáneamente en la zona, como por ejemplo podría ser pues, un tramo de carretera y hay maquinaria trabajando pesada. Le digo ordenar y ordenar. Le digo aceptar y observemos cómo inmediatamente estas actividades que antes he tecleado a mano si quiero, pueden ser también seleccionadas de entre las actividades propuestas, pero con una particularidad, que estas actividades propuestas pueden ser igualmente, podemos añadir actividades, eliminar actividades, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo tenemos muy claro. A medida que vayamos trabajando con la aplicación, la iremos enriqueciendo y a nosotros a la vez que la vayamos enriqueciendo será más fácil trabajar con ella porque sin darnos cuenta estamos añadiendo más ítems de orden, movilización, coordinación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, con esto ya tenemos una idea general de cómo podemos crear el protocolo, por ejemplo, del alcalde para las 3 fases dentro de, o en el caso de incendio forestal. Ahora vamos a generar el documento. Le digo archivo. Como antes tenemos generar documento, le digo generar documento y digo, sí, pero yo solamente quiero el incendio forestal
bueno, voy a desmarcarlo todo y digo, yo solamente quiero el alcalde. Solo quiero la actuación del alcalde. Y digo, protocolo de actuación, alcalde, en caso de incendio forestal. Le digo ahora aceptar y se genera un documento que voy a previsualizar en cualquier momento, protocolo de actuación alcalde en caso de incendio forestal. Que diré, en la alerta verde, en la alarma, en la intervención, ahí lo tenemos todo, que hará referencia las actuaciones protocolizadas a los planos anexados. En caso de alerta naranja, en la fase de alerta, de alarma, de intervención y de apoyo, pues igualmente los planos anexados harán referencia a este nivel de riesgo, ¿de acuerdo? Y en la alerta roja, pues lo que acabamos de añadir, incluso lo que he añadido a mano, para que lo veamos. Ahora decido, como siempre, entre imprimirlo, exportarlo en PDF o exportarlo en formato de Microsoft Word. Bueno, pues ya lo tenemos. Ya sabemos, en este caso, evidentemente, hemos creado un protocolo para el alcalde. Y si yo quisiera añadir otro riesgo, pues vamos a editar árbol y entonces le decimos, estamos aquí, yo digo, agregar un ítem. Como estamos a nivel de protocolos, el ítem se pone al mismo nivel. Yo entonces digo, sismo. Dale. Nodo de título, aceptar. Y ahora dentro de sismo, seleccionando le digo, agregar ítem. Y entonces le digo, alcalde. Nodo, tipo de ítem. Yo digo, nodo de formulario. El formulario es este que hemos visto antes. Ya lo tenemos. Le digo aceptar y ahora observemos con qué facilidad tenemos el incendio forestal y el sismo. Y para el alcalde ya le hemos añadido esto. Que hay que copiar aspectos, porque a veces se copian aspectos, no pasa nada. Un ítem se puede arrastrar, copiar de un sitio, meter en otro, etcétera. En este caso estará todo vacío, ¿vale? Tal como vamos a ver, está todo vacío. Alerta verde, alerta naranja y alerta roja, no hay nada. Pero podemos partir de uno, tanto en copiar y pegar como en copiar el ítem entero. Bien, con esto vuelvo a recapitular un poco y volvemos a nuestros planes de protección civil. Ya sabemos que es interesante disponer de la base de datos de recursos y medios. Ya sabemos que es interesante el disponer de los procedimientos operativos. Pero resulta de que, tal como hemos visto, se pueden generar, lógicamente, muchos planes de emergencia. Y todos esos planes de emergencia que se pueden ir generando, bueno, planes de protección civil en general, ¿cómo los gestionamos? Bueno, también hemos pensado en ello. Y hemos pensado en esta pequeña aplicación que va a ser así de sencillo. Por defecto, tal como estamos viendo, está pensado al mínimo detalle para todas las regiones con sus correspondientes provincias, ¿vale? Para que sea más fácil organizar. A nivel comunal, quizás sea sencillo, ¿vale? Pero lo que sería a nivel provincial o a nivel regional, la cosa se puede complicar, porque podemos tener muchos. Así que es más fácil borrar que añadir, que también se puede añadir, porque yo entro aquí dentro y digo añadir carpeta, y entonces digo, pues vamos a añadir esta carpeta. Le digo aceptar y ahí la tenemos, recién añadida. Quiero añadir otra carpeta, pues le digo añadir carpeta, igualmente la creo, tal como estamos viendo. Ya tenemos otra carpeta añadida. Por lo tanto, esto no entraña ninguna dificultad. Voy a eliminarlas para que veamos también con qué facilidad se elimina. Bien, ahora bien, yo soy, por ejemplo, de la provincia de Iquique y tengo, pues, 7 comunas, 7 digamos, comunas que me van a presentar 10 o 12 planes de emergencia. Entonces yo ahora me lo organizo como quiera. Como soy de Iquique, pues digo, Tamarugal me lo cargo. Eso no lo quiero para nada porque me marea. La segunda región, elimino la carpeta.
de la atacada elimino la carpeta y así sucesivamente de todo. Y me dejo solamente Iquique. Y dentro de Iquique digo comuna y la que sea. Y yo mismo me establezco la estructura que quiera. Bueno, vale, perfecto. No, es que estamos con muchos programas abiertos y entonces es lógico. No tengo a veces permisos a hacer cambios en la carpeta y entonces para luego dejármela como la tenía, ¿vale? Bien, la idea es la siguiente. Yo me creo la estructura de mi protección civil. Por regiones y provincias ya la damos, pero por comunas las que quiera. Y si somos una comuna, pues me creo directamente en región Iquique, la comuna que sea, ¿vale? Añadir carpeta, la que sea. Le digo aceptar y ahí la tenemos directamente, creada la comuna. Vale. Ahora el resto me lo cargo. No lo borro porque no tengo permiso, no tengo autorización para borrar estas carpetas. Por eso no me ha dejado. Bien. ¿Cómo organizo yo la documentación? Bueno, pues como hemos dicho, cuando le digo añadir carpeta, dentro de la comuna esta, puedo añadir plan de contingencia, que es una carpeta que se llame plan o planes, vamos a hacerlo mejor, planes de contingencia. Aceptar. Ahora me creo ahí dentro una carpeta que se llama planes para la reducción del riesgo de desastres. Venga, aceptar. Observemos cómo yo poco a poco y rápidamente me creo mi estructura. Ese va a ser mi primer paso, crearme la estructura. Y ahora, a medida de que las diferentes comunas me vayan entregando estos planes de contingencia, los voy metiendo aquí. Del mismo modo que yo le digo añadir carpeta, le digo importar plan de emergencia. Y ahora cuando yo importo el plan de emergencia, pincho aquí y dice, ¿dónde está el plan de emergencia que quieres importar? Y entonces lo busco y lo añado. ¿Qué ficheros admite? Admite todos los ficheros que nosotros hemos creado del plan de emergencia. Cuidado, PDFs, docs, RTFs, ficheros propios de nuestra aplicación, etcétera. ¿Cómo? Bueno, voy a poner, por ejemplo, pues en este equipo, a ver, es que voy a abrir alguno que tenga, a ver, escritorio, alguno que sea carpetas de trabajo, a ver dónde está ahí. Y en demos tengo yo por ahí alguno. Vamos a abrirlo. En demos. ¿De acuerdo? Bien, y en planes de emergencia de protección civil. Bueno, memoria de un plan de... Da lo mismo. Aquí es un PDF. Es que admite, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el plan de emergencia, el ejemplo PDF, ejemplo de un plan de emergencia, planes de emergencia municipales, etcétera, etcétera. El plan de ayuntamiento, de bibliotecas, de museos, etcétera. Porque, claro, hay muchas cosas que se tiene que hacer ese plan de emergencia, ¿vale? En cualquier caso, que me han pasado el de trabajo de la aplicación, pongo el de trabajo, que me han pasado uno en PDF, cojo el de PDF y le voy a abrir y observemos qué es lo que ha pasado aquí dentro. Ejemplo de PDF, bueno, eso es porque el título sería así, ahí tendría que ser plan de contingencia para tsunami, y será de Iquique, la comuna esta, el plan de contingencia, por ejemplo, de tsunami. El plan de contingencia, por ejemplo, de sismos. El plan de contingencia, por ejemplo, de erupciones volcánicas. El plan de contingencia de deslizamiento de laderas, de inundaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo accedo yo rápidamente? Vale, cuando tengamos un percance, imaginemos que estamos con el equipo, pero no tenemos, que tenemos un montón de papeles al lado impresos, no. Clic, clic aquí, y cuando yo le digo clic, clic, se abre, en este caso, el PDF, ¿vale? Porque he accedido a él. Si se ha metido un documento Word, clic, clic, y se abrirá ese plan de contingencia con el Word. Si he añadido un plan de emergencia, por ejemplo, de nuestra aplicación, clic, clic, y se abrirá el plan de emergencia de nuestra aplicación. Es más, me permite evaluar
como responsable de los planes de emergencia el estado en que se encuentra ese plan. Normal, correcto, verificado, alerta o incorrecto. Por ejemplo, si le digo yo esto, yo ya sé que ese icono, ese plan que me han enviado de contingencia, a mí no me ha gustado. A lo mejor lo han revisado y le digo, pues verificado, pero aún no le he dicho correcto. O a lo mejor ya le digo, mira, este está correcto. Sí, aquellos que tengan el iconito verde, se supone que son correctos. Aquellos que tengan el iconito, tal como estamos viendo, amarillo, estamos entre bien, mal, no sabemos. Y aquellos que tengan el icono rojo, no. Esos no son válidos y estamos pendientes de devolver para que lo hagan. Y luego, bueno, esto sería el modo rápido, porque no quiero extenderme mucho más allá de 1 hora y media como estaba planificado. Y luego tenemos la posibilidad de generar informes. ¿De qué parte, de qué región? Digo, pues mira, de solamente estas no, desmarcar todo. Digo, mira, solamente quiero en qué situación se encuentran los planes de contingencia. Y entonces, digo, quiero todos los que estén correctos o incorrectos. A ver cuántos tengo ahí incorrectos. Porque claro, aquí pueden haber 10 o 12. Entonces quiero saber las incorrecciones que se le pusieron, etcétera. Bueno, pues todo esto cuando yo le diga, vamos a marcarlos todos porque no sé al final, bueno, sí, este es correcto, porque veo que está verde, ¿vale? Cuando le diga cerrar, se obtiene un informe, en este caso solamente aparecerá uno, ¿vale? En el que me dice plan de contingencia, el plan de contingencia de la región de Tararcá, Iquique, pues estado correcto. Y descripción, como no le hemos añadido descripción, no hay nada. ¿Y dónde se añade la descripción? Aquí, pues este plan está realizado por XXX, es decir, la persona tal, en fecha del 12 del 2018 y su próxima revisión será, es decir, yo en observaciones o en descripción puedo poner todo lo que quiera, es decir, todo aquello que asocie a este ejemplo que estamos aquí añadiendo. Porque si luego me voy a otro, la descripción desaparece. Será cuando acceda ahí que tendré toda una descripción identificativa del mismo para poder saber exactamente en qué situación estaba, si se le ha devuelto 2 veces, quién es el que lo hizo, etcétera, etcétera. Es decir, dicho de otro modo, que con el sistema que proponemos, pensamos que es un modo organizado y detallado de disponer de toda esta información organizada, una cosa muy importante, preparada para revisiones posteriores y que ese evaluador posterior no sea el mismo que hizo la evaluación inicial o sea el mismo que en su momento ha gestionado el plan de protección civil y nada. Es decir, que una persona que no haya participado pueda, por nombramiento, por capacitación o por destino, hacerse cargo de algo que ha hecho otro porque se han unificado los criterios de desarrollo y es mucho más fácil que una persona que venga se pueda hacer rápidamente y el que venga después de esta otra persona igualmente. Es decir, estamos protocolizando no solamente las actuaciones en caso de emergencia, sino el desarrollo propiamente dicho de los planes de emergencia de protección civil. Y que, como podrán ver, pues no hay uno. Se pueden materializar en muchos. Bien, yo creo que ahora con esto ya lo hemos visto todo. Voy a parar la grabación, ¿vale? Si me lo permiten, voy a parar la grabación